Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos reunimos para hacer un refuerzo sobre los contenidos que hemos abordado en el segundo semestre en la asignatura Ciencias Naturales. ¿Recuerdas lo que hemos estudiado? Hagamos memoria. Estuvimos viendo el sistema locomotor, el alcohol y también diferentes características de los ecosistemas. Te recuerdo que debes estar en un lugar tranquilo en donde puedas concentrarte. Te sugiero utilizar tu cuaderno para registrar diferentes apuntes que encontrarás en este video. Comencemos. Músculos, huesos y las articulaciones trabajan al unísono para permitir el movimiento del cuerpo humano, actividades que van desde caminar o correr hasta escribir o enhebrar un hilo en una aguja. Así, este conjunto de estructuras corporales es lo que viene a conformar el aparato locomotor. Sin este aparato seríamos una masa sin consistencia que se derrumbaría en el suelo. Composición. Lo integran el esqueleto y los músculos. El primero está formado por huesos, que nos dan rigidez, hechos de una sustancia compuesta por calcio y fósforo. Por el contrario, el tejido de los músculos es blando y elástico, lo que permite su contracción y estiramiento. Los huesos y músculos se unen a través de los tendones. Así, el aparato locomotor se compone principalmente de dos sistemas, el óseo y el muscular. El sistema óseo está formado, como decíamos, por los huesos, cartílagos y articulaciones. El esqueleto se encarga de dar forma al cuerpo, proteger órganos vitales y, junto con los músculos, permitir el movimiento. Nuestro esqueleto se compone de 206 huesos unidos entre sí por las articulaciones. A lo largo de este video encontrarás diferentes cuadros que resumen el contenido abordado. Sistema esquelético. Recordemos, las estructuras que componen al sistema esquelético son huesos, articulaciones y ligamentos. Los huesos son estructuras muy duras, rígidas y resistentes. Las articulaciones es la unión entre los huesos y los ligamentos mantienen la unión entre los huesos. Una de las formas en que podemos clasificar a los huesos es según su función. Los huesos entregan soporte, protección y movimiento. ¿Lo recuerdas? ¿Qué significa que los huesos nos den soporte? Pues bien, que nos permiten estar de pie y erguidos. Por ejemplo, la columna vertebral. ¿Qué significa que los huesos den protección? Seguramente estás pensando en el cerebro y también en los pulmones, porque claro, existen huesos que protegen órganos importantes para nosotros, como es el caso de las costillas y los huesos del cráneo. ¿Y por qué se dice que los huesos tienen como función dar movimiento? Efectivamente, porque con ellos podemos realizar diferentes actividades de forma consciente o inconsciente con ayuda de los músculos. Los ligamentos son las estructuras anatómicas que unen los huesos entre sí, en donde se encuentra una articulación. Por su parte, el cartílago es un tipo de tejido que protege la terminación de los huesos y amortigua los golpes, a la vez que permite el movimiento articular. El sistema muscular, compuesto por músculos, es el que hace posible el movimiento. Este movimiento se realiza por la contracción de las fibras musculares. Los músculos se apoyan en los huesos para mover las distintas partes del cuerpo. Podemos diferenciar entre músculos de contracción voluntaria y músculos de contracción involuntaria. Los primeros son los que propiamente actúan en la locomoción,
mientras que los segundos son aquellos que mueven las vísceras como el intestino, estómago, etc. Como venimos diciendo, el aparato locomotor funciona gracias a la combinación de dos sistemas principales. A estos los coordina el sistema nervioso, que dicta las órdenes para realizar los distintos movimientos. Ahora revisaremos las características del sistema muscular. ¿Qué estructuras lo componen? Músculos y tendones. Los músculos son estructuras blandas y flexibles que se contraen y se relajan. ¿Recuerdas el proyecto que realizamos en Ciencias Naturales? También encontramos los tendones, que son fibras que unen los músculos con los huesos. Al centro de este cuadro seguimos con más información. Tipos de músculos. Existen músculos voluntarios e involuntarios. ¿Qué significa que haya músculos voluntarios? Significa que estos músculos se mueven bajo una acción consciente, por ejemplo, si queremos correr o caminar. ¿Y qué significa que existan músculos involuntarios? Significa que hay músculos que funcionan y se mueven de forma automática, sin pensarlo. Por ejemplo, los músculos del corazón o del estómago. También encontramos diferentes movimientos que realizan los músculos. Por ejemplo, la contracción o flexión muscular, que es en donde uno de los músculos se aprieta. En este caso, el bíceps. Existe otro movimiento llamado relajación muscular o también llamado extensión, en donde el músculo se estira. El alcohol es una sustancia tóxica que altera las funciones del sistema nervioso y provoca cambios en el cuerpo y en la conducta de las personas que lo beben. Es por esto que es tan peligroso conducir un vehículo, por ejemplo, habiendo consumido alcohol. El alcohol es considerado una droga y puede provocar una grave enfermedad llamada alcoholismo. Y quien padece esta enfermedad siente la necesidad de consumir bebidas alcohólicas de forma permanente, lo que produce daños en sus órganos, también a la familia, amigos y seres queridos. Y para finalizar nuestro refuerzo, revisemos los siguientes videos sobre ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por seres vivos y su medio físico. Puede ser muy pequeño, como una charca en un prado, o muy grande, como todo un océano. El mayor ecosistema que podemos definir es el formado por la Tierra y todos los seres vivos que habitamos en ella. Este ecosistema es la biosfera. Los seres vivos del ecosistema. Todos los seres vivos se agrupan en especies. Por ejemplo, los leones forman una especie de seres vivos, al igual que los tigres, las amapolas o las encinas. Todos los miembros de una especie que habitan en un ecosistema forman una población. El conjunto de todas las poblaciones de un ecosistema forma una comunidad. Los seres vivos del ecosistema se relacionan entre sí. Por ejemplo, los grandes herbívoros, como las cebras o los búfalos, necesitan que haya hierba abundante, y si hay grandes herbívoros puede haber depredadores de gran tamaño, como los leones, pues estos necesitan grandes herbívoros para alimentarse. A su vez, estos depredadores evitan que haya demasiados herbívoros, que acabarían dañando la hierba. El medio físico. El medio físico de un ecosistema incluye numerosos elementos que influyen sobre los seres vivos, como la temperatura, el grado de humedad o el tipo de suelo. A estos elementos se les llama factores. El medio físico puede ser terrestre,
mixto o acuático. En cada uno de estos medios influyen factores diferentes. En los medios terrestres los factores más importantes son el clima, el tipo de suelo y el relieve. El clima, a su vez, incluye numerosos factores, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presencia de estaciones, etc. Varios ejemplos de medios terrestres serían los matorrales, los bosques, la selva o el desierto. En los medios mixtos podemos encontrar la costa o los humedales. En los medios acuáticos los factores más influyentes son la salinidad, es decir, la cantidad de sal, la luz, la corriente, la temperatura y el tipo de fondo. Según la salinidad, los medios acuáticos pueden ser de agua dulce o de agua salada. La luz depende de la profundidad y de la transparencia del agua. Esto es importante, pues solo puede haber plantas y algas en los lugares a los que llegue la luz del sol. Algunos ejemplos de medios acuáticos son los mares y océanos, los lagos y los ríos. ¿Qué relaciones hay entre el medio físico y los seres vivos? El medio físico de un ecosistema influye sobre todo en la vegetación. Así, dependiendo de la combinación del clima, el suelo y el relieve, podrá haber bosques, praderas o desiertos. Por su parte, el tipo de vegetación determina los animales que puede haber en el ecosistema. Por ejemplo, en una pradera no pueden vivir aves que necesitan anidar en los árboles. Por otro lado, los seres vivos también modifican el medio físico. Por ejemplo, muchos animales excavan galerías en el suelo y contribuyen a transformarlo. Las plantas, con sus raíces, pueden romper las rocas. Por tanto, recuerda, un ecosistema está formado por un medio físico y la comunidad de seres vivos. El medio físico determina los seres vivos que pueden vivir en el ecosistema y los seres vivos modifican el medio físico. Luego de ver este video, revisemos el cuadro que resume el contenido abordado sobre los ecosistemas. En primer lugar, nos encontramos con diferentes factores, bióticos, que corresponde a los seres vivos, y abióticos, que corresponde a los elementos sin vida. En la segunda columna encontramos tipos de ecosistemas. Existen los ecosistemas terrestres que se encuentran sobre la corteza de nuestro planeta, por ejemplo, bosques, praderas, desiertos, selvas, etc. Y también ecosistemas acuáticos que se encuentran en grandes masas de agua, por ejemplo, mares, océanos, ríos, etc. Toma nota. Se le llama cadena trófica a las relaciones alimenticias entre los seres vivos. En palabras fáciles, ¿qué animal se come a qué animal? Para ello, existen niveles a partir de la fuente de energía o alimento que requiere cada ser. El primer nivel está conformado por los productores. Son organismos que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Como ejemplo tenemos a las plantas. Dato atípico: los productores también son llamados seres autótrofos, ya que no necesitan alimentarse de otros organismos. En un segundo nivel tenemos a los consumidores, conocidos también como heterótrofos. Estos tienen la característica de no producir sus propios alimentos, por lo cual necesitan de otros seres vivos para sobrevivir. Dato atípico: estos seres consumidores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Finalmente, los descomponedores son aquellos organismos como los hongos y bacterias que se alimentan de todos los desechos dejados por otros seres vivos. Dato atípico: gracias a los descomponedores, la cadena alimenticia se reinicia, ya que los productores aprovechan y toman todos los nutrientes liberados. Toma tu ejemplo. Una mariposa buscará en la flor los nutrientes necesarios para sobrevivir. Por su parte, un sapo se alimentará de la mariposa, y cuando se descuida el sapo, servirá de plato fuerte para una serpiente. Pero ahí no acaba todo. Cuando muera la serpiente, será el alimento de algunos descomponedores quienes serán los responsables de iniciar un nuevo ciclo gracias a las sustancias que retomarán las plantas. Por otra parte,
Sabemos que existe una relación entre factores abióticos y bióticos. Los seres vivos sin los factores abióticos no podrían sobrevivir. Y para entender el paso de la energía en los ecosistemas, se han establecido diferentes diagramas a los que se les llama cadenas alimentarias. El primer nivel de las cadenas alimentarias corresponde a organismos productores o también llamados autótrofos, que tienen la capacidad de elaborar sus propios nutrientes a través de la fotosíntesis y otros procesos químicos. En el segundo nivel de las cadenas alimentarias encontramos a los consumidores, a los que también se les llama heterótrofos. Ellos obtienen sus nutrientes a partir de otros seres vivos y pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros o carroñeros, tal como lo revisamos en las clases anteriores, en donde ustedes averiguaron la alimentación de algunos animales que habitan en Chile. También nos encontramos con los descomponedores, que son aquellos organismos que transforman los desechos provenientes de animales y plantas en sustancias nutritivas. Acá encontramos a hongos y bacterias. ¿Cómo dañan las personas el ecosistema? Con la tala indiscriminada del bosque. Cuando las personas cortan los árboles en gran cantidad y no vuelven a plantarlos, el suelo se erosiona. Es decir, se produce el desplazamiento de la capa superior de este. Una forma de degradación o desgaste del suelo. Un bajo nivel de erosión del suelo es un proceso natural en toda la Tierra, provocada por el agua y el viento. Sin embargo, existen acciones humanas que aceleran este proceso, provocando que los animales pierdan su hábitat, hogar, y desaparezcan especies nativas. Las personas dañan los bosques cuando por descuido provocan incendios forestales al dejar fogatas mal apagadas o tirar cigarros encendidos en el camino. Afectando el hábitat de muchos animales del bosque que mueren producto de las llamas. ¿Recuerdan algún gran incendio? Yo recuerdo en Valparaíso. Pueden averiguar más y comentar. Otra forma de provocar daño es la caza indiscriminada, ya que se reduce el número de especies. Esto se produce, por ejemplo, cuando algunas personas quieren su piel para venderla para hacer abrigos, por sus colmillos, cuernos o por su carne. Todo esto ha producido la extinción de animales, como el rinoceronte negro de África o el peligro de extinción, como el huemul en Chile. También la sobreexplotación de recursos marinos ha producido un cambio y deterioro del ecosistema marino. ¿Sabían que hay lugares donde casi no quedan peces para pescar? Pueden investigar más sobre esto. Como acabas de revisar en el video, existen daños a los ecosistemas que en su mayoría son provocados por la irresponsabilidad del ser humano. Por ejemplo, la tala indiscriminada, especies introducidas y la sobreexplotación de recursos.
Si quieres profundizar sobre este tema, te comento que en Classroom dejé un juego interactivo para conocer los detalles de cada uno de estos daños. Muchas felicitaciones por llegar hasta el final de este video. Te recuerdo que tendremos una prueba semestral en donde se evaluarán los contenidos que acabamos de estudiar. Muchas gracias por revisar todas las cápsulas de aprendizaje y también por conectarte a las clases en vivo. Sin duda hemos tenido un año muy especial, pero espero que hayas logrado adquirir los contenidos que corresponden a cuarto básico. Te recuerdo que puedes escribir a mi correo electrónico si tienes alguna duda o comentario hacia mí. Nos vemos en las clases en vivo y mucho éxito en la última prueba de este año. ¡Chao, chao!